Buenos días, estimados hermanos y amigos, en este nuevo día de sábado 25 de octubre daremos inicio a la última parte de este análisis somero de las iglesias que representan a todas las iglesias habidas y por haber en estos más de 2000 años de transcurrido el tiempo desde la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo hasta el momento en que hoy estamos viviendo. En la fecha que di, es singular que todo va cambiando y no para bien, no para mejorar, no para impedir las guerras, no para impedir los productos químicos que envenenan la tierra y como el ébola, que es un microbio fabricado por laboratorios siniestros que tenemos en la redondez de la tierra, porque es un microbio que lo tienen encerrado y que cuando lo sueltan produce terribles e ingentes daños. Esta reflexión primaria obedece a que el ser humano ha cambiado su conducta y su estatus. Antes de continuar con este tema, tengamos, como lo hacemos habitualmente, unas palabras de oración pidiendo que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, tenemos el deseo, Señor, innato de adorarte en espíritu y en verdad, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres el Creador de la Santísima Trinidad. Señor, gracias te doy por el privilegio de ser tu Hijo, de ser un hombre perteneciente a la grandiosa personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Te pertenezco en cuerpo y alma y espíritu. Por eso te doy gracias como mi Dios y como mi Señor. Bendito seas, Padre Santo, que estás en los cielos, por habernos enviado de tu misma personalidad, de tu misma esencia o sustancia, habernos enviado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y luego también de tu misma esencia y sustancia a nuestro amado Señor, el Espíritu Santo. Así bendigo y saludo a la Santísima Trinidad en unidad espiritual y en plenitud de personas. Padre, gracias te doy por esto. Pido tu bendición, Señor, sobre esta parte importantísima de este capítulo que vamos a leer, capítulo 3, especialmente al tratar de la Odisea. Padre, bendice a este siervo inútil y que desea que tu nombre sea honrado y glorificado aquí en el cono sur, en lo último de la tierra. Señor, agradezco tu palabra, agradezco tu gracia, agradezco tu misericordia. Ruégote que bendigas tu palabra en beneficio de aquellos que la oirán, la escucharán y tendrán que tomar una resolución. Así te doy las gracias, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y amigos, tomaremos esta última parte en estos dos capítulos, especialmente iniciando en el 3:14. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea. La Odisea quiere decir pueblo y juicio. O sea que en esta parte, como nos dice la Escritura, la Odisea
Por un lado es pueblo y por otro lado la parte final es juicio. O sea que el juicio y los juicios que vienen sobre las iglesias falsas, sobre las iglesias que han adulterado la palabra de Dios, como todas las falsas religiones que ya he mencionado, que deliberadamente, pensando que no van a haber consecuencias, han adulterado, han cercenado y han menospreciado la autoridad de la palabra de Dios inspirada en los profetas hebreos y apóstoles hebreos, inspiradas por el Espíritu Santo, para que llegara nítida y pura al pueblo de Dios, su iglesia verdadera. Esta gente ya tiene un juicio, como lo vamos a leer. Y ese juicio parece liviano, pero no es liviano. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice amén, el testigo fiel y verdadero. Observen la presentación del Señor Jesús. Testigo fiel y verdadero. El principio, creador de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, 1, miserable, 2, pobre, 3, ciego, 4 y desnudo, 5. Hay 5 acusaciones, más la de frío, más la de tibio. Son 7. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. Es una advertencia muy suave que hace el Señor acá. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de estas terribles condiciones que el Señor señala. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está fuera de esta iglesia, de estas iglesias religiosas falsas, de estas sectas religiosas. Y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y agrega al final, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es una verdad incuestionable. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estas 7 amonestaciones que hace el Señor, de frío y caliente y no tibio, más el que es un cuitado y un miserable y un pobre y ciego y desnudo, es algo muy grave. Aquí lo señala el mismo Señor que los está mirando, que los está observando y ve su triste condición moral, porque aquí está señalando la condición moral de estas personas. Un cuitado, ¿qué es un cuitado? Es uno que
no tiene ni ropa para ponerse, anda hasta descalzo, porque su pobreza o su indolencia ¿qué me importa? Lo lleva a vivir así. He visto muchas de estas personas. Y miserable. ¿Qué es una persona miserable? ¿Cómo la podemos calificar en su etimología? Una persona miserable es una persona que no le importa ni siquiera vivir. No le importa si hoy tiene para comer o si mañana no tiene. No le importa alimentar o cuidar a su familia. Prácticamente no tiene ni familia. Eso es un miserable, una persona que es capaz de pegar y castigar a una pobre mujer enferma, como yo lo he visto. Y piensas que esa persona es una persona buena, no. Es una persona que vive sucio, moral y físicamente. Un miserable. Y además, como dice acá, no tiene nada. Es un pobre. La pobreza aquí no está referida a la pobreza física, a la pobreza moral, a la pobreza espiritual. Y no digo nada de la pobreza intelectual. O sea que una persona que posiblemente no sepa ni leer ni escribir. Y luego dice, y eres ciego. No ves las cosas de la vida, no ves la belleza de la tierra. Un ciego es alguien que no puede andar solo por la calle, no puede vivir solo, porque depende de otro, no tiene vista, no ve. Uno de los dones de nuestra caja de resonancia, la vista. Y por último, aparte de ser ciego, es un ciego espiritual. Eso es lo más grave que el Señor está anunciando acá. Y desnudo. Es decir, que es una persona que no tiene ni con qué cubrirse físicamente y desnudo espiritualmente. Por eso el Señor le dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí en esta ecuación del verso 18, el Señor está dando algo que tiene que ver con lo que ellos producían. En la zona de la Odisea, en el desierto del Sinaí, habían ovejas de lana negra finísima y ellos hacían unos tejidos muy ricos, muy hermosos, que todo el mundo de aquellos años venía a comprar de esa lana que ellos tenían y de esos tejidos de la lana negra, en un único lugar donde se criaban esas ovejas, una lana larga, más larga que la lana de los merinos que tenemos acá. Y esa lana era una lana bellísima. Y además ellos tenían unas fuentes salutíferas donde extraían un producto allí cerca de ellos que podían producir un colirio. Era muy famoso el colirio de la Odisea, que venían los viajeros que pasaban y venían en camellos y en caballos por los desiertos, venían a buscar el colirio de la Odisea. Y entonces el Señor toma referencia de los productos que ellos fabricaban y que todo el mundo venía a usar. Además, la Odisea con el tiempo se hizo un lugar de mucha gente y entonces la Odisea tuvo varios bancos donde se guardaba el dinero, porque era un lugar protegido, tenía grandes muros y además esos bancos comerciaban con toda la zona, o sea que eran personas ricas.
tenían económicamente riquezas por la lana, por los vestidos que producían y por el colirio, que era muy famoso, el colirio de la Odisea, que ayudaba a la irritación de la vista que se producía cuando la gente viajaba en camellos por el desierto. Todo esto el Señor lo mira y lo estima. Por eso les dice, ojalá que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué habla de vestiduras blancas? Porque la lana de aquellas ovejas era negra. Y una persona que se viste de negro no entra en la presencia de Dios. Porque esas vestiduras simbolizan la maldad, simbolizan el pecado, simbolizan la muerte, simbolizan el desprecio a todas las cosas que son espirituales. Por eso el Señor les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sin duda alguna, ninguna de estas personas de la Odisea se podrá sentar en el trono como Él nos invita, porque ese trono es inmenso, es un trono universal, donde estaremos todos al lado de Él. Porque cuando yo subo al cielo no quiero estar al lado de ninguna otra persona, quiero estar al lado de aquel que es mi Señor, de aquel que es mi amado Salvador. ¿Cómo voy a querer estar al lado de otra persona? Porque Él es el deseado. Todos, absolutamente todos, vamos a estar muy pegaditos, muy unidos al lado de nuestro Señor. Como Él lo revela en Hebreos capítulo 2. Mirad lo hermoso de lo que va a suceder en el cielo. Él aquí nos da un anticipo y nos dice, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que la cruz no es tan solo una cruz, la cruz de Cristo, es el trono de reverencia, de honra, de muerte, de expiación de nuestro amado Señor Jesús. Si yo no tengo un sentimiento verdadero por ese trono, por esa cruz, porque la cruz es un trono, fue levantado, como nos dice en otra parte de la Escritura, si yo fuere levantado, que te lo voy a leer, porque es importante leer la Escritura, te lo voy a leer, como nos dice el Señor, aquí en su santa palabra, algo reverente, algo que no tiene ninguna otra estimación, sino la que Él nos revela. Como nos dice la palabra, aquí la tenemos. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí está hablando directamente de Satanás, el príncipe de este mundo. Y agrega,
Estoy leyendo en San Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Si yo fuere levantado, esta es una revelación profética. Si yo fuere levantado de la tierra, estaba hablando de su crucifixión, a la cual iba caminando. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Aquí en San Juan 12:32 revela la forma en que él había de morir por nosotros antes de ir a la cruz. Y esta palabra es una palabra profunda, porque tenía que dar su vida y fue levantado, fue clavado vivo, fue realmente clavado vivo, y allí estuvo 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Terrible suplicio, hasta que derramó por ti y por mí, derramó toda su sangre para perdonarte, para llevarte a su presencia, como dice el gran apóstol Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo fue levantado como si fuera un criminal, como si fuera un asesino, como si fuera una mala persona, como hacían los antiguos romanos, que se sabe que clavaban vivo para que murieran desangrados a los seres humanos, hombres y mujeres, como señal de castigo perverso y terrible. Y uno de esos castigos, como si fuera un malhechor, lo sufrió por ti y por mí, nuestro amado Señor Jesucristo. Esta gente que está simbolizada como gente que no tiene nada de sustancia en sí mismo, que son como personas que no saben ni por qué están vivos sobre la tierra, de este tipo de gente que va a ir hasta la Odisea, hasta el final junto con nosotros, hay millones y millones. Son vulgares religiosos, sectarios, que aceptan doctrinas y mandamientos de hombres, pero que no aceptan, no quieren. Por eso el Señor les dice, ojalá fuese frío o caliente, no tibio. Una cosa tibia no tiene sustancia. Es como nosotros aquí en Uruguay, un país ganadero, que vendemos carne al mundo. Todos sabemos hacer asado. No hay uno solo de los uruguayos que no sepamos hacer un correcto y perfecto asado, tanto sea de oveja como sea de vaca, o de cerdo, o lo que sea. Y sabemos salarlo bien y adobarlo bien. Todos sabemos eso. Incluso nos encargamos de enseñarlo. Ahora, si vos me traes un asado que no tiene adobo, no tiene sal, yo no lo quiero, porque no lo puedo comer, porque no me gusta eso. No lo pongo en la boca y lo tiro de la boca, porque es una cosa insulsa, una cosa que a mí no me agrada y no me va a hacer bien. Entonces, como dice acá, te vomitaré de mi boca. Debe ser algo terrible saber que Dios te va a vomitar de su boca. Ser vomitado significa que ese alimento o esa comida o esa agua está en malas condiciones, no está en buenas condiciones. Y aquí el Señor habla de forma metafórica, porque por supuesto
Él no va a tragar a nadie, no va a comer a nadie, pero está hablando en forma metafórica de cuál va a ser el resultado de vivir en desobediencia, de vivir en pecado, de vivir en muerte espiritual. Jamás pienses, esta es la ecuación que hago, jamás pienses que esa conducta tuya va a ser aprobada, va a ser aceptada, va a ser querida por el Señor Jesús. No, no, no. Yo te amonesto, dice el Señor, que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Estimados hermanos, Él toma lo que esa gente producía en la antigüedad y lo transforma en una metáfora, para que sepas que Él sabe todo lo tuyo, pero lo más grave es que Él es tibio y no frío ni caliente. Por tanto, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. No que te va a meter en su boca y te va a probar a ver qué sabor o qué gusto tenés. No, no, es una metáfora. Tomalo como una metáfora, pero real, verdadero, porque al lado de Él no puede estar ni puede haber personas moralmente sucias o personas que no tengan al Señor, al Espíritu Santo, viviendo junto y pegado a su Espíritu. Porque vivir separado de Dios, vivir lejos de Dios, acarrea consecuencias. Te voy a leer otro texto. En 1 Corintios. Dice el Señor acá, en 1 Corintios 6, verso 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros no levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea esto. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Y eso es verdad. Pero el que se junta con el Señor, el que se junta con el Señor, un espíritu es. Y si tú has vivido toda tu vida separado del Señor, lejos del Señor, siguiendo religiones falsas y sectas falsas, no vas a tener la oportunidad de subir a su presencia. Pero el que se junta con el Señor, fíjate lo que es, un espíritu es. Es más que ser carne con carne, porque yo me junto con Cristo espiritualmente, no físicamente. Espiritualmente por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesús es el mismo Espíritu que Él me envía para que esté también junto y unido con mi Espíritu, porque lo que me da la vida es el Espíritu. Aquel que sopló el Espíritu Santo cuando el hombre estaba hecho perfecto, pero le faltaba vida, en Génesis 3. Y sopló el Espíritu y el hombre fue alma viviente. Y el Espíritu Santo viene a unirse con tu espíritu para siempre, porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Luego me dice esto acá precioso: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora dice en verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Te lo vuelvo a leer por si no lo tienes, por si no lo entendiste. Te lo vuelvo a leer. Es muy simple, es muy sencillo. La palabra de Dios no tiene cosas raras. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Dios no quiere templos humanos, no quiere casa, no quiere ladrillos, no quiere mármol, no quiere cruces. El templo eres tú. Somos templos vivientes, templos de Dios. El hombre es el templo de Dios. Entonces, quiero decirte esta última parte. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Fíjate bien, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y agrega, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo humano, de este hombre ya anciano, de 82 años, es el templo donde Dios reside. No reside en ladrillos, no reside en casas ampulosas o ricas. No. Reside en ese cuerpo, en ese templo, usando la cabeza que fue creada a imagen y semejanza de Dios junto con su cuerpo, para que ella, como ahora, habitara el Espíritu Santo. Y por lo tanto, somos el objeto, la dedicación de Dios al crear al hombre y él venir a vivir con el hombre, ahora y después. Hermanos, que el Señor te guarde y te bendiga y que esta palabra que hemos sembrado sea de bendición para tu alma. Yo pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.